¿Y si te dijera que algunas de las bebidas más poderosas del planeta no están en supermercados, sino en textos de hace miles de años? Antes de los suplementos y los detox modernos, las civilizaciones más longevas ya sabían qué beber para sanar. Bebidas que combaten infecciones, reducen la inflamación, equilibran el azúcar en sangre y fortalecen el cuerpo desde adentro. Y no eran rituales, eran medicina real. Hoy te voy a mostrar 20 bebidas bíblicas y ancestrales que podrían transformar tu salud. Pero quédate hasta el final, porque la número 9 ayudaba a sobrevivir en el desierto. Y hoy se relaciona con partos más fáciles. Y la número 19 fue un regalo al niño Jesús. Y podría ser uno de los antiinflamatorios naturales más potentes. Si te interesa la salud natural y la sabiduría ancestral, suscríbete a Raíces Sagradas. Vamos a comenzar. Número 1. Jugo de granada. El rey de los antioxidantes. La granada no era solo una fruta, era un símbolo de vida, abundancia y bendición divina. Las granadas contienen compuestos que reducen la inflamación, protegen tus células y están siendo estudiadas por su potencial anticancerígeno. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Estudios clínicos han demostrado que el jugo de granada puede bajar la presión arterial, reducir el colesterol, mejorar la salud de tus arterias y disminuir marcadores de inflamación en sangre. Y en términos de antioxidantes, supera al vino tinto, al té verde e incluso al jugo de arándanos. No es una bebida más, es una de las más potentes que existen. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. La verdadera potencia no está solo en el jugo. Está en la fruta completa. Semillas, membranas, jugo, todo trabajando en conjunto. Por eso, en el mundo antiguo, no se desperdiciaba nada. El jugo para el corazón, las semillas para la digestión y la cáscara, infusionada como medicina intestinal. Número 2. Agua de cebada. La sanadora humilde. Cuando Jesús alimentó a miles, no eran panes de trigo refinado. Eran de cebada, el grano de los pobres, los trabajadores, los soldados. Esa comida humilde escondía una de las bebidas más terapéuticas jamás usadas. El agua de cebada, que se consigue simplemente hirviendo el grano y bebiendo su líquido. Concentra fibra, tan potente que la ciencia moderna permite hacer declaraciones oficiales de salud sobre ella. Cuando entra en tu cuerpo, forma un gel en el intestino. Ralentiza la absorción de azúcar, reduce el colesterol, alimenta la microbiota y fortalece el sistema inmune. Pero aquí viene lo sorprendente. Tiene un impacto glucémico más bajo que casi cualquier bebida de grano, incluso mejor que la avena. Es rica en magnesio, fósforo y vitamina B. Estás bebiendo medicina, sin darte cuenta. Y recuerda esto, el mundo moderno ignoró lo simple, pero lo simple nunca dejó de funcionar. Número 3. Leche de cabra con miel. Esa leche no era la que tú conoces hoy. No era leche de vaca procesada. Era leche de cabra. Un alimento completamente diferente. Es más fácil de digerir. Y su proteína principal es la caseína, A2. Y aquí está el punto clave. La caseína, A1, está relacionada con la inflamación digestiva, que muchas personas confunden con intolerancia a la lactosa. Por eso algunas personas que no toleran la leche de vaca, sí pueden digerir la de cabra sin problema. Es rica en calcio, magnesio y fósforo. Ahora, combínala con miel cruda. Y tienes algo extraordinario. Todo en una sola bebida. Nutrición en su forma más pura. Por eso, en el mundo antiguo, se usaba como tónico matutino, bebida de recuperación y alimento para niños y ancianos. Número 4. Infusión de higos. El rey estaba muriendo. Tenía una infección grave y una herida. Y el profeta Isaías oró y dio una instrucción médica. Higos. Y el rey se recuperó.
Esto tenía una base real. Los higos contienen una enzima que ayuda a limpiar heridas y a acelerar la cicatrización. Además, tiene propiedades antimicrobianas y efectos antiinflamatorios. Los higos también se bebían. En infusión ayuda al sistema digestivo. Con canela mejora el control del azúcar en sangre. Son ricos en magnesio, potasio, calcio y vitamina B, un verdadero multivitamínico natural y un recuperador físico. Número 5. Tónico de vinagre y agua. Era una bebida común, se llamaba posca, y era lo que bebían los soldados romanos todos los días. Hombres que marchaban kilómetros, que sobrevivían en condiciones extremas, que no podían permitirse enfermar. Y eligieron esto. Ahora la pregunta es, ¿por qué? La ciencia moderna tiene la respuesta. El vinagre combate bacterias dañinas, inhibe patógenos como E. coli y Salmonella, y protege el sistema digestivo. En un mundo sin agua potable, esto no era una preferencia, era supervivencia. Estudios clínicos han demostrado que reduce los picos de azúcar en sangre, mejora la sensibilidad a la insulina y ralentiza la absorción de glucosa. Número 6. Agua con miel. La miel cruda es uno de los antimicrobianos naturales más potentes que existen. Contiene una proteína capaz de destruir bacterias, incluso algunas resistentes a antibióticos. Pero aquí viene el detalle clave. Cuando la disuelves en agua tibia, se vuelve altamente biodisponible. Actúa rápido en el cuerpo, calma la garganta, protege el intestino y da energía sin el pico del azúcar refinada. Debe ser cruda. Si se calienta demasiado, pierde sus enzimas y su poder medicinal. Tómala por la mañana, al primer signo de enfermedad, o antes de dormir. Y aquí hay algo que parece casi imposible. Se ha encontrado miel de más de 3000 años, que todavía era comestible. No se descompone. A veces, lo más antiguo, sigue siendo lo más efectivo. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que la mayoría todavía no ve. Las bebidas más poderosas no vienen de fábricas, vienen de la tierra, exactamente como nuestros ancestros las preparaban. Y si esto te está abriendo los ojos, dale like ahora mismo. La sabiduría antigua no era superstición, era ciencia. Y si aún no estás suscrito a Raíces Sagradas, este es el momento. Prepárate, porque lo que viene es donde esto se vuelve realmente increíble. Número 7. Vino especiado caliente. El vino del que habla la Biblia no es el que la mayoría bebe hoy. No era fuerte, ni recreativo. Era diluido y medicinal. El vino tinto protege el sistema cardiovascular, mejora el colesterol y reduce la inflamación. Se mezclaba con agua y se infusionaba con especias como la canela, el clavo, el jengibre y la pimienta negra. Las especias que añadían no eran por sabor. La canela ayuda a regular el azúcar en sangre. El clavo es uno de los antioxidantes más potentes. Y el jengibre reduce la inflamación y mejora la digestión. No era una bebida social. Era un tónico funcional. Genera menor incidencia de enfermedad cardíaca, lo que hoy se conoce como paradoja francesa, fenómeno que señala la baja mortalidad cardiovascular en Francia, a pesar de una dieta alta en grasas. Se atribuye principalmente al consumo moderado de vino tinto. La clave, la moderación. Una pequeña copa, con comida y con propósito. Número 8. Jugo de uva sin fermentar. La vid no era solo una planta. Era un símbolo de vida, conexión y sustento. Aparece después del diluvio y en casi todas las enseñanzas de Jesús. Pero aquí viene lo interesante. Vamos a hablar del vino en su forma más pura, sin alcohol. Porque el jugo de uva fresco es una de las bebidas más asociada a la reparación celular, el envejecimiento saludable y la longevidad. Y esto no es teoría, lleva décadas siendo investigado. La mayor concentración no está en el jugo filtrado, sino en la piel y en las semillas. Y los beneficios son claros. Mejora la salud arterial, reduce la oxidación del colesterol, baja la presión arterial y disminuye la inflamación. La diferencia con el vino.
Obtienes todos los beneficios, pero sin los efectos del alcohol y su impacto neurológico. Número 9. Leche de almendras con dátiles. La bebida energética original. En el mundo antiguo, si estabas cruzando el desierto, si eras comerciante, o soldado, o peregrino, habían dos alimentos que podían salvarte: los dátiles y las almendras. Los dátiles te dan energía inmediata, es glucosa y fructosa natural, y las almendras la sostienen, con grasas saludables, magnesio y vitamina E. Resultado: energía rápida y sin caída. Los estudios muestran que los dátiles mejoran los niveles de hierro, apoyan la salud ósea y reducen la inflamación. Y ahora viene lo que sorprende a la mayoría. Mujeres que consumieron dátiles en las últimas semanas de embarazo tuvieron partos más rápidos y menos complicados. Eso no es tradición, es evidencia clínica. Y las almendras, por su parte, reducen el colesterol, disminuyen los picos de azúcar y mejoran la microbiota intestinal. Juntas no son solo una bebida, es un sistema completo de nutrición. Número 10. Caldo de lentejas. En el mundo antiguo, las lentejas no eran una simple comida. Eran comida para la supervivencia. Podían almacenarse durante años. Eran densas, saciantes y extraordinariamente nutritivas. Y cuando se preparaban como caldo, se convertían en algo aún más poderoso, porque al cocinarlas lentamente liberan sus minerales y proteínas en el líquido. Estás bebiendo directamente hierro, ácido fólico, magnesio, zinc y potasio, en una forma que el cuerpo puede absorber rápidamente. Aportan proteína vegetal, que ayuda a la reparación muscular y a mantener la energía estable. Las investigaciones sobre longevidad muestran que las personas que viven más tiempo consumen legumbres regularmente. Como bebida, el caldo de lentejas no solo nutre, reconforta. Hay algo en él que el cuerpo reconoce. Número 11. Agua de comino. El comino se diezmaba. Eso significa que era considerado de alto valor. No era una especia cualquiera. Era algo digno de ofrecer a Dios. Durante más de 4000 años, se ha usado siempre para lo mismo: para la digestión, regular el azúcar en sangre y las infecciones. Y ahora, la ciencia lo está confirmando. El comino contiene compuestos que combaten bacterias y hongos y protege el sistema digestivo. Pero aquí es donde se vuelve realmente interesante. Estudios muestran que el comino puede reducir el azúcar en sangre en ayunas, mejorar la sensibilidad a la insulina y apoyar a personas con diabetes tipo 2. Estimula la producción de bilis y activa enzimas digestivas. Resultado: menos hinchazón, menos gases y mejor digestión. Solo 3 gramos de comino aportan cerca del 20% del hierro diario. Y cuando lo conviertes en bebida, se vuelve aún más efectivo. La sabiduría antigua nunca fue casual. Siempre tuvo un propósito. Pero hay algo clave: la calidad lo es todo. Ahora dime, ¿cuál vas a probar primero? Déjalo en los comentarios. Y si este video te hizo ver la salud diferente, compártelo. Esto es solo la mitad. En el próximo video te muestro las otras 10 bebidas sagradas que usaban nuestros ancestros para cuidar el cuerpo y el espíritu. Suscríbete a Raíces Sagradas, porque esto apenas comienza.